Baisha pomba, eisha papeina, coina, na me ayuma hina weruma ñande veñan de programa mi, pende programa entero beteba, pejano bajira vagina ka jatora hermano cuera. Penaguino Pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuegue, peina y sombra TV. Ahí me llama penendive vende quiere que tu hanguaisha yajare y ese pea coñaner en viapoja vagina ka jatoralo hermano cuera, primera de Corintios capítulo 1, verso 13, tenondio teoremi, edición número 536. Japete y abrazo, rompe espalda, opirija pururúa, apeina, imagina más 595-985-162-975, pumburipo, peguá, pene disposición, llega la preguntita y forma, llega más por la ginal. Apeo ahí. Bueno, abuyeque Pastor Sergio, abuyeque de Yahupi, Hinañime a la par, sí, a los justos ya hayue. Oyupío joñan de número de suscriptores y na caguija tora. La prueba veis y na coque y seguri algunos, bueno, sí, es aprobar lealmente coque aprobar último la UP, hoy página estudio bíblico en guaraní. Jaupeape curinica tuve oye y qué oye traba pa no sé imbaebe pero cada hija toraña moino o aparece anda pero anda proba la otra página de estudio bíblico en guaraní ya moija o se oí la cada hija tora y dos formas curibu bueno pero por lo menos con cada hija tora yo lo intento y quiero hoy no genduya pues acá es importante pues la pregunta que tú así que abuyeque Pastor Sergio, abuyeque tapichacuera magmaba vamos a enviar coña en envía poco audio rupiveja tener acá tu video ahí. Vamos a enviar y nada muite Telegram, WhatsApp, a pecha veí na muite o jupi y mi grupo y hoy me jave teta ambueve en Paraguayo fuera. Bueno, algunos no aceptamos ahí, pea a niñe puede puti lo mismo. A veces y nosotros no vamos a creer todo lo que enseña, ya que nosotros somos cristianos y ya se nos advirtió en la escritura que había engañadores. Y bueno, ella pota. Bueno, si ya están los audios allí, ahorita algunos de los 200, 300 que están allí, uno o dos lleve a entender, no allá hoy coma. Sí, oye, identificar como cristiano que nadie le puede engañar a ellos, ya que están advertidos que no tienen que tener cuidado. Es cierto, está la Biblia habla que ya sarecó a niña de engañar, pero se está mola engañar a la gente diciendo que si hay puro versículo bíblico verso a verso, o sea, mope la engaño y un bebé van a entender veis más a veces algunos grupos pero es normal amigo mío, hermano mío, y menos ya pie y veía mensaje algunos grupos javes y nada pecha oye EBM no lo viamos ahí porque escuela no doy que se escuela la engaño, sin embargo están en engaño gato y engaño y no me di cuenta y a esa yo ya pi y no sé cuántas citas bíblicas mal interpretadas. Qué tremendo y no te dan oportunidad para no pasé más y como tan no me trallas y ve la versículos bíblicos hoy por Uruguay pago. Por ejemplo, usted habla de que no iremos al cielo y esto es una mentira, ya que el mismo Jesús le dijo al que estaba a su lado, hoy mismo estará conmigo en el bárbaro. De ya explica, pama. Bueno, estos son ya allá pues me metí comentarios de lo que sucede en algunos grupos. Por ejemplo, a responder para tema chocar grupo begui. A ver la respuesta. Así va a entender, se no entender. Pero por la duda, y es a mí, bueno. No gusta yo pero nos endui por lo menos la audio alguno. Agradezco a algunos que me hayan invitado. Se siempre a avisar la hermano cristiano fuera, ¿verdad? Se hoy votáis que la grupo peja y que tu jamás
a compartir en 10 escuelas. Pero probablemente hay que la grupo veja o bombardear en un versículo bíblico porque pegan una pecha y estudian, pegan ya enduan a la audio y enduan al argumento, cada uno lleva las palabras o argumentar bíblicamente a pecha y estudia. No sé, pero no, pecha no hay que no viola, no ni aprendemos ahí, yo voy a ver la pecha. Bueno, una cosa esta vez me cena por un botado hay jamás. Porque la por un botado o ya por doctrina o en la palabra ahí, o en la Biblia ahí. Peango se un manaco pepe topa ore copaite la versículo bíblico. Así es que ya mío mi es un ya está bien. A ver ya entonces los rabinos no existían antes del Mesías. Sí, bueno, antes del Mesías. Bueno, vaya a explicar que está beti Corintio, pero alguna pregunta importante acerca de los rabinos. Claro, los rabinos ya existían antes del Mesías, por eso que hoy ya ve el Mesías, ya él se le considera rabino, también rabí ahí, o sea, maestro. O sea, maestro de qué era esto, porque acá hay algunos, oí algunos y el Mesías era maestro de la buena nueva, porque también había maestros de la ley y estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios. Bueno, es importante ya en cuenta, en ninguna parte del Mesías dice yo soy maestro de una buena noticia que yo inventé. No, todos los maestros o los rabinos tenían como base la Torah o los 5 primeros libros y los libros proféticos. Y va a ser cuera. Cuando no es que el Mesías viene, bueno, ahí la mi otro rabino oía 5 primeros libros, esta otra cosa. O sea, el Mesías pico, él nunca dijo eso. Si era maestro, el Mesías era maestro, era rabí o rabino, porque hay muchas partes donde se le oye no sube rabí, porque era maestro, es porque él enseñaba la ley, mi querido hermano o hermana, la ley de Moisés, y no porque él era maestro de la palabra, maestro de la palabra, no, él no enseñaba la ley, bueno, maestro de la ley, maestro de la Torah, pero oye, constituir como maestro. Porque no es que a partir de él nomás existían los rabinos, no, los rabinos ya. Toda la historia empieza ahí en el siglo con los macabeos. Va a aparecer la maestro fuera, todos eran maestros de la Torah. Pero qué pasa que habían maestros que hoy por las 5 primeros libros, hoy por algunas otras enseñanzas, algunos otros libros. Otros que hoy puruvela enseñanzas talmúdicas, como ahora veo por otro lado las enseñanzas tipo la 5 primeros libros. O sea que siempre había discrepancias en las enseñanzas. Y a mí sí, todos eran maestros de los 5 primeros libros. Esa era la base, además. Incluyendo al Mesías, claro que sí. No a ni ve apartar el Mesías de la Pelle, era un rabino, pero que vino a enseñar otra cosa, jamás. Lo que pasó con el Mesías es que él era un maestro. Omboe es la Torah. Omboe es los 5 primeros libros que copeteja no contaminar con doctrinas de hombre, como hacían los demás rabinos. Otros rabinos, pero recola y Talmud, recola obra de la ley, recola y alajod, alajada, nambrena. Esas son las leyes judaicas. Entonces, hoy purú, limpiamente la ley, no morir mi enseñanza de hombre de los rabinos como ley. No las hay en cuenta como ley. Antes la llevas en cuenta, pero sí, es maestro de la ley, ¿sí, papá? El Mesías era un maestro de la ley. Cuando vos ves una parte donde dice rabí o maestro,
le están aceptando que él era un maestro de la ley. Algunos penguanas pegan mondita yo en el evangelio. Bueno, para allá explica para el evangelio buena nueva peamos que era la enseñanza de la ley y no mostrar en su forma correcta e interpretativa. Bueno, estos rabinos eran maestros de la Torá que interpretaban libremente la Torá y no estaban sujetos al gobierno del Sanedrín judío. O aparece hoy cola su nunu o la macabeo fuera bueno orero gobernata orero moita la mapa la pa iguazuraco ave bueno y cola sarambío la verdadero sacerdote cueñe muñá o pa desierto pues y cuál senio posiblemente algunos algunos otros hospital baby ojo oye capacitado estudiar mi senio dija ojo llegué a la ciudad veo predicar hombo y baby pero no ir sujeto a los saduceos. Apareció y probablemente aprendían, muchos de ellos aprendían también de estos sacerdotes que fueron expulsados en tiempos de los macabeos, que eran los esenios. Se dice que Juan y el Mesías mismo aprendió también con ellos, estuvo por ahí ella. Bueno, esto ya ocurrió antes del Mesías. Ya ayudé a pedo y con Varela año más o menos 200 años antes del Mesías, mía ya hoy coma con allá. Peleemos y ahora primera y segunda Macabeo. Ese para tener en claro la historia. No es para sacar doctrina de ahí, ni a veces hasta callimos, o sea que coño más algunos grupos y que se y bueno. Todos los maestros que no dependían del Sanedrín de los saduceos eran conocidos como fariseos. Ahí surgen los fariseos. Y estos fariseos no estaban bajo la autoridad de los saduceos. Y bueno, a ver la ley, a ver la Torá, a ver la tradición oral, a ver la ley oral, a ver la ley de Moisés. Bueno, tenían esos dos tipos de ley. Pero los saduceos no. Los saduceos, por un lado los saduceos, hoy por los 5 primeros libros. Ando lleva en las leyes talmúdicas, rabínicas, de tradiciones que usaban los fariseos. Pues ya oye ponemos ahí la división doctrinal ginalomita. Pues saduceos, ¿cuándo lo vi ahí en la resurrección? Fariseo, ¿cuál así? Preguntan si el Mesías era fariseo, igual que Pablo. Y si Pablo dejó de ser fariseo, bueno, muy coge y Pablo las agendas y más fariseo. Inclusive, fariseo de fariseos ella tú. Pablo no renunció al fariseísmo, porque era un movimiento de estudioso de la escritura, un movimiento judío dentro de Israel. Entonces Pablo no dejó de ser fariseo, solamente cambió algunas doctrinas que los fariseos lo tenían como del Todopoderoso, pero que al final era solamente tradiciones de hombres allá. Siguió el ejemplo del Mesías. Es sin contaminación, no antepuso la doctrina humana como doctrina del Todopoderoso, como lo hacían los fariseos. No, a ver, y pecha con leyes y pecha. ¿Por qué? Porque esa ley que los fariseos hoy por hoy en ese tiempo, que no estaba en la ley de Moisés, para ellos era igual nomás también ley del Todopoderoso. Le ponían el mismo rango, pero Pablo pecha, pues, pero pecha es pago entender, oye, revelar es verdaderamente la ley, la Torah. Va eso interpretar. Entonces, o contaminar pues, la buena interpretación, la limpia interpretación, y lo tengo como basura, o sea, como desecho ya. Porque ya o pesada cargar ahí, pero cuando el apóstol Pablo dice que eso lo tiene como basura, no está diciendo que él dejó de ser judío, que él dejó de ser fariseo y que él dejó de enseñar la ley. Eso no dijo él nunca, sino que o contaminar la ley de Moisés, debía para la interpretación, mis leyes talmúdicas, leyes de el Mesías y tradiciones de los hombres,
Ustedes han invalidado la ley de Elohim y ha puesto por obra mandamiento de hombre y el Mesías, Marcos capítulo 7. Aumiente con Pablo los ella. Bueno, sí, el Mesías era, podría decirse que era porque si era saduceo, es decir, era del grupo de los saduceos. En Dorobiamos ahí vi la resurrección, el Mesías. Yo soy la resurrección, y mis saduceos pues ahí contra. Que sí que quién era lo que seguía la línea de la resurrección era los fariseos, pero el Mesías no era como los fariseos y él era ya reformado, ya traía también Oberuma veí esas enseñanzas de los ¿cómo te iba a decir? Esa correcta interpretación de la Sagrada Escritura, aunque era uno de los, era un fariseo, pertenecía a un grupo de fariseos, era un maestro fariseo, pero como Pablo, pero no es mi fariseo tradicional, ortodoxo se ya eso. Da igual, hay que entender. Bueno, bueno, claro, muy diferente era la enseñanza, sí, aunque podemos decir que podría pertenecer a un fariseo, pero y no dejó de ser también judío el Mesías, pero su enseñanza es, pues acá dice, si él era fariseo, ¿por qué contradecía a su partido? Bueno, porque esto, pues te explica, si el Mesías podría ser un fariseo, mi renovado Arejeguaya, sí, porque era el Mesías. Y creía en la resurrección, él tenía fe en la resurrección porque él mismo iba a resucitar, o sea, no iba a tener sentido saduceo, y no podía ser también que esté sin ningún grupo, porque aunque en esos movimientos, aunque vos no sos activo, sí o sí pertenece a un grupo, los esenios, los herodianos, y tenía su representante. El Mesías no representaba, no era un representante importante del fariseísmo dentro del grupo del fariseo, pero sí podíamos decir que era uno de ellos. Acá me dice, bueno, pero Nicodemo, claro, Nicodemo también. Bueno, entonces ya dejó indicio de que probablemente el Mesías haya sido un fariseo también, que pertenecía al grupo del fariseo, pero que no era ella con mi otro ya muy cerrado en las leyes talmúdicas humanas, ya es filosóficas, rabínicas, sino que directo iteja o directo iteja y tú hoy potajaisha limpiamente, sin contaminación. A ver, bueno, podríamos decir también que tenía algo de los esenios, que hay que conocerlo y cuál es la característica de cada grupo, o sea, lo que el Mesías hizo pudo haber tomado, sí, porque los esenios sí, ellos compartían todo en común y el Mesías enseñó eso, sí, pero era lo correcto, compartir a niños o sea, eso ya era una ley universal. Pero hay indicios de que probablemente el Mesías también estuvo estudiando Torah con los esenios ahí en el desierto, y de Juan también se dice lo mismo. Bueno, ya voy a ver o surgieron alguna pregunta. Vaya de coco aveina 3 Primera de Corintios 1:13. En la Reina Valera dice que fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Usted dijo que hay una revelación allí. Probablemente los discípulos se bautizaban entonces en el nombre de su rabino, o llegaron a algunos a bautizarse realmente en el nombre de Pablo. ¿Cuál sería la revelación ahí? Bueno, uno de Yeshamí 13, bueno,
Sí, podemos decir que hay indicios de que algunos discípulos se bautizaban en el nombre de su rabino o de su maestro. Por eso que Pablo también usa ese. Muy bueno, eso se puede decir que es una información muy importante. Y a mí, ¿acaso está dividido Cristo, Reina Valera? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? Pero la problema que entenderás ahí en cuenta, a ver la palabra, fue crucificado Pablo por vosotros, pero ahí en cuenta, Gina, o fue bautizado en el nombre de Pablo. Porque algunos por andú, entonces, ¿por qué Pablo no bautizaba? ¿Por qué no se le permitió a Pablo bautizar? Bueno, Pablo, a moto, vengo y quiero bautizar, pero en la misión específica no era esa, la misión como al líder o preparado, capacitar al líder, oye, por enseñanza o muy bien la buena y la sana doctrina lo mitame, o jojina, al líder, a mi líder, oye, encargado, Gata Pablo Putata en ese tiempo cuando tenía que bautizarse por congregaciones. Acá tuvo años avanzados. Entonces, lo que él estaba diciendo es que su trabajo específico no es bautizar. Él no dijo, yo no tengo permitido bautizar. Pablo no dijo eso. Sino, pero hay para la inexpresión. Entonces, ¿cuál sería la revelación? En el versículo 13 de Corintios 1. Bueno, no que hay temas también. ¿Acaso está dividido? ¿Acaso está dividido el Mesías allá? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O Pepe ya aprende la ñana en la lamparita. Pablo vio la oye yuca que pendereje jabe. Ñande, ¿y cuál la respuesta? Que no. Pablo no fue crucificado, no fue muerto, no fue clavado, no fue alzado en el madero, no fue Pablo, fue el Mesías. Entonces, upei oponando ye, porque ñande ye cuama todo el mundo ya sabía la respuesta. Va ese pe ye hago si recopa la jerajina pe, oye, popeti pregunta, pero va a ser pregunta retórica más dice, de ella eres como ahí la respuesta. Y cuamo ahí, apareja ahí. Pablo vio la mano a cosa igual que ye clavada, no, todo el mundo sabía que no era Pablo, que era el Mesías. Vaya, todo el mundo sabía. Otra cosa que todo el mundo sabía, pero que en ese tiempo, pero que muchos hoy van a aprender, es la segunda parte donde dice, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo, y entonces pico oye bautizarlo mitad en el nombre de su rabino. Sí, hay evidencia que muchos hacían ese bautismo en el nombre de su rabino. Pero acá lo más importante no es que eso, sino que si el Mesías fue un rabino, si el Mesías fue un maestro, entonces muchos se bautizaron en su nombre, porque Pablo por andú. Primera pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, fue el Mesías. Todo el mundo sabía. Segunda pregunta, ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. ¿Cuál es la respuesta? En el nombre del Mesías. Hagebea. ¿Será? Sí, señor. Así está ahí. Pablo hace esta pregunta porque ya todo el mundo sabía que el bautismo era en el nombre del Mesías. O sea que Primera de Corintios 1:13, Orecopeti revelación de que el bautismo era en el nombre de los rabinos también, pero por sobre todas las cosas que el bautismo que muchos hicieron fue en el nombre del Mesías. El Mesías era de la bautismo, oye, ya pondas a ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea, otro tatapiñe, pues allí, algunos grupos, pues juve. Bueno, vea la revelación, no ya, a ver, Pablo está diciendo que a los corintios, vengo, se la mano a que vende el Mesías, Yahshua. Serera bebé la belle bautizada, Yahshua era bautizada. Hecho 2:38 ni ven yo ya mi vea. Va y apóstol Pedro, bebé, inspirado por el Espíritu Santo. Va oye, bautizar en el nombre de quién? En el nombre del Mesías, Yahshua. Para que se reciban perdón total de pecado y don del Espíritu Santo, o concordás ya. De ir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya con versículo hoy revelador de la upape punto villa exacta algunos cuestionata, pero hoy la versículo otro o ampara llega la y a Pablo ave.
Lastimosamente, oye, mañana vea con versículo oreja, oye, ya puedo subir otra predicación, pero más, viendo ahí en cuenta la Pablo, como ve, que la bautismo, en el nombre del Mesías, andas ahí, la bautismo trinitario. A ver, y va a ver parte. En el nombre del Mesías siempre fue. Eh, ahí la fórmula trinitaria inventada y agregada en Mateo 28:19 por el catolicismo. Ella tende por ande la Pablo ella. ¿O se han bautizado o sumergido en el nombre de Pablo? Claro que no. Entonces, ¿en nombre de quién? En el nombre del Mesías. Porque el Mesías fue el que murió. Entonces, en su nombre otra vez. Entonces, comparamos con la pregunta. En cuenta, Pablo lo o ya pin de betir revelación, ¿Por qué Pablo no hizo más explicaciones? Porque ya esto no hacía falta, porque ya para ellos era común bautizarse en el nombre del Mesías porque él era un rabino, un maestro. Y los que creían en él y que era él el Mesías, peor todavía, oye, bautizas árabe. Y que como ciudadano israelita. Más todavía si se trata de los gentiles. Que estamos acá hablando de los gentiles, corintios. Que tenían acuerdo de cosea de curi arte y parte dentro de la promesa. Acuerdo de prohibido, vea curi. La pecha de negatuyo y que amor de parte dentro del pueblo de Israel. Y cuando oye judaizar a curi, o sea, y circuncidar a o japonas están es mi judío yapoa. O permitís a ver eso de mi judío. Pero pues oye derribar para intermedia ya estudia pama vea curi Efesios. Ese conjunto de leyes y ritos que ponían los judíos para que un gentil pueda ser ciudadano israelita cayó a través del sacrificio del Mesías y por medio del bautismo en el nombre del Mesías. Y hay que añadir como ciudadano israelita. Ese fue el problema tremendo, por algo a Pablo lo perseguía con los judíos. A Pablo no le persiguieron los judíos porque él no predicó la ley. No. En ninguna parte vas a ver que no, le persiguieron. La primera persecución contra Pablo fue porque Omo mi gentil le cuera IPM, bueno, na cote peña circuncida, habe robiano mamá del Mesías, peña arrepentipaben de pecado, habe bautizada mujer, habe peiqueta veí como pueblo santo, Efesios 2:11-12. Y cota ciudadano israelita, obviamente hay mandamientos que tienen que cumplir, pero no estrictamente como lo tenían que hacer ahí los judíos con la circuncisión y todo. Afeado el problema. El problema. Y además los gentiles, Pablo no le enseñó a los gentiles las leyes rabínicas, la obra de la ley o las leyes talmúdicas. Aunque y posible mi judío ahí y Pablo no, pero eso era en contra de la ley de nuestros padres que peguemos. Entonces, ahí ya vemos que Pablo mismo ya o selecciona por ama los mandamientos o tipona conforme a la Sagrada Escritura de los 5 primeros libros, ya no contamina más. Entonces, esto, con ala y cuara y gato muy se saca joñan de con aparte. Ya sabéis, vale, que tú ya muy que a ver. Si hay más, sí, este más, esta vez me ya po cuaco comentario, pero en vista a los que hay algunos nuevos, ya me beta algunos versículos o evidencia bíblica, la bautismo en tiempo del Mesías hasta el tiempo de Pablo y un poquito más era en el nombre del Mesías. Esto cambió cuando entró en acción el cristianismo con la fórmula trinitaria, especialmente allí en Chatico Constantino, o defendió la Trinidad en ese concilio. Concilio Nicea del 325. Ya invade tema la bautismo trinitario, pero anterior a eso, el bautismo era en el nombre del Mesías. Bíblicamente. Esto es para los nuevos, nuevitos, los nuevos que se están oponando, inhalando pilláis aquí la revelación. Algunos respondemos hoy. Sí, lo que Pablo está diciendo aquí es que el bautismo era en el nombre del Mesías, correcto, correcto. Bueno, estos son los hermanos más avanzaditos ya en el estudio que algo me ende según
Hechos 2:38 y Hecho 8:16, Hecho 19:5-6. Concuerda que el bautismo era en el nombre del Mesías, por lo cual lo que el apóstol Pablo está queriendo revelar aquí es eso, que no había un bautismo en el nombre de la Trinidad. Correcto, excelente. Bueno, mañana si hay más, si hay más versículos en el Nuevo Testamento, aparte de Hechos 2:38, Hechos 8:16 y Hechos 19:5-6, que hable o que demuestre que el bautismo era en el nombre del Mesías y no en la fórmula trinitaria. Por favor, puede compartir. Bueno, y esa mismo, y come ese, a ver, versículo 1, 2, 3. Sí, hay más. Serían, se ha topado ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más. Vamos a hacer me pega notamina. Amo ñeponuta 9 jamás con Trevio sería 9, 10, 11. 9, 10, 11, 12 vio entonces. 12 versículos bíblicos en total. Ambos allí oye, Hechos 2:38, 1. Hechos 8:16, 2. Hechos 19:5, 6, 3. Bueno, pea la yarecoma, y allí cuadra tu ya hoy. Pea Ari, anota, ve, pea. Ojo otro. Pea cañín de Wina, a lo mejor no es referencia, pende de Pileina. Hechos 10:48, ahí. Revisa mi wea. Podemos imaginar. 1, 2, 3, 4. Colosenses 2:12, 5, imagina. Hecho 22:16. Hecho 22:16 ve apóstol Pablo oñe mongaraica en el nombre del Mesías. Pea revelador, pea maña por a mí, pea con versículo de ahí. Va, voy a revelar, PM. Hecho 22:16. Va, él hoy cuau, pebe. Marera o confesaban a Pablo o recibían un perdón de pecado. Según Hecho 2:38. Bueno, pues me ya puta. 6 maícia. Bueno, 7. Gálatas 3:27. 8. Romanos 6:3. 8 versículos, imagina. Completo, oye, es que el bautismo era en el nombre del Mesías. 9. Romanos 6:4. 10. Romanos 6:5. Imagina, 10 versículos, imagina. 11. Primera de Juan 2:12. 12. Primera de Corintios 6:11. Eso era. Primera de Corintios 6:11. Que son 12 versículos más este versículo, Primera de Corintios 1:13. Pues ya leía, Gina. Son 13, a la pinta, 13, me ya recuerda. 13 versículos del Nuevo Testamento. ¿Qué tal notaña de ver? 13, ese papá. Así es que más evidencia, digo, hermano querido, Primera de Corintios 1:13 ahí. Vean cómo se nota ya. Pues de versículo en cuestión, pues. Bueno. Ya ella, ambos a saber, ya me. Sí. Hay botar pe analizar por una vea. Pero independiente de que desde el Mesías hasta vemos que hasta el Nuevo Testamento, Hechos, Corintios, Romanos, lo que sea, el bautismo era en el nombre del Mesías, Yahshua. Entonces, da ahí en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque acá me están preguntando si puedo volver a compartir el documento de la Iglesia Católica donde ellos mismos expresan que cambiaron el bautismo del nombre del Mesías en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y donde ellos mismos afirman que el bautismo de la primera congregación del Mesías era en su nombre. Bueno, ya compartida, solamente que a ver, hay que analizar por con 12, 13 versículos ya de coche, papá. 13 versículos. Versículo de la bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Uno de hoy.
Aupea falsificado. Allá arecó la prueba, a ver, o por andujay shaina, arecó. Areyete a toda compartir guri. La pecote no puedo pe prueba, pe yurese la pe grupo, pe meja, pe enduja, pe con audio. O si no vende privado, pe enviar también. La falsificación del bautismo trinitario y la confirmación de que la Iglesia Católica cambió eso. En el versículo original, según cuentan los mismos padres de la Iglesia Católica, de Mateo 28:19, dice que el bautismo era en el nombre del Mesías. Usted tiene esas pruebas. Sí, justa. También estoy me metí documentos a papeleta. Ya recola papel prueba. Los que está EBM. Ireneo me dice Ibarra. Sí, fue Ireneo. Él dijo que había un grupo de los nazarenos, a los seguidores del Mesías. 24/5 vendió hecho. Pablo lo acusaban o pertenecía a ese grupo. Entonces, claramente es que ellos tenían una Biblia en hebreo. La Biblia de Mateo en hebreo, y que allí decía que el bautismo era en el nombre del Mesías. O sea que el Mesías es ira, Mateo 28:19, de ir y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se ira, bautícelo en mi nombre. Hañande ya de co upea upe, aunque que estás de camino de vea con Biblia, ve oína la upea upe prosa o cita y na upe Ireneo. Está en Mateo 28:19, pea con Biblia o europea o corregiva. Ave oína va 28:19, bimbe oína va. Vin 2018 hoy no vea. Vin 2018 pero ya esa no se mandó ahí vea con versión vea porque hay hoy 2011 upea apenas maliciando no uy no ye dore coiti para corrección pea sí ore 2018. ¿Por qué? Porque ya se encontró el documento y está el documento está clasificado como original, que realmente los padres de la Iglesia Católica dijeron y tenían prueba de que el bautismo era en el nombre del Mesías, pero que ellos afirman que cambiaron. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolo en mi nombre, amina. Este es el versículo original que usó el Mesías en Mateo, en el Evangelio de Mateo hebreo que tenían los nazarenos. Japea o cambiar la Iglesia Católica en el concilio del 325, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese documento también tenemos. A lo que están preguntando y lo que están interesados, oye, monditas está lo mitad, digo, vea, va, con la oicoa, será posible, y sí, ya paga ya para los nuevos, para lo que están los nuevos, oñe simbrañan de hoy naguagua. Bueno, ahora venimos ya pues vienen en poco te ya Aragua, cualquier cosa, pero como es el número más 595-985-162-975 ñe porando y fuera grupo BTA privado ve ñaño bojo baita ya ño nujeta te sacamos. Y yo topata con era muy con Evo, shalom, bendición de hasta mañana con Alfatura.